Hola amigos, continuamos en el día de hoy con el llenado del manual de matemática básica 014. Trabajaremos hoy los ejercicios propuestos de la página 39 que van desde el ejercicio 12 hasta el ejercicio número 15. Trabajaremos también las preguntas que aparecen en la parte final de la página 39 que corresponden ya al ejercicio 2.8. Ahí aparecen unas 6 preguntas que vamos a responder también en esta ocasión. Entonces, vamos a iniciar inmediatamente. Dice el mandato: en los ejercicios del 12 al 15, escriba por simple inspección. Escribe el cociente por simple inspección. Aquí lo que tengo, como podemos notar en el ejercicio 12 y en los ejercicios que vienen, es una división de polinomio. El resultado que se obtiene de esta división, bueno, es a lo que se le llama cociente. Ahora bien, hay ciertos cocientes que obedecen a ciertas reglas fijas y que por tanto su resultado puede ser escrito por simple inspección, o sea, sin tener que realizar la división de ese polinomio que tenemos acá. Entonces, fíjense que cuando tenemos una expresión como esta, fíjense que en el numerador de esa expresión tengo una diferencia de dos cantidades que ambas son cuadrados. ¿Por qué son cuadrados? Bueno, porque tienen raíces cuadradas exactas. Entonces, cuando yo tenga arriba en el numerador una diferencia de dos cantidades que sean cuadrados perfectos, para que sea un cociente notable nos vamos a encontrar con dos casos. Un primer caso que sería el caso a cuadrado menos b cuadrado dividido entre la suma de esas raíces cuadradas, o sea, la suma de la raíz cuadrada de a cuadrado más la raíz de b cuadrado, que es el caso que tenemos acá. Fíjese que tengo una diferencia de cuadrado dividida entre la suma. Ahora bien, ese caso, la combinación de signos que debe haber siempre es menos arriba y más abajo. Entonces, si eso ocurre, bueno, hacemos lo siguiente: factorizamos el numerador o lo descomponemos en factores, que como es una diferencia de cuadrado, esto será a más b por a menos b. Y aquí a más b. Bueno, cancelamos los factores que son iguales y que nos queda como resultado a menos b. Si hacemos esa división, si dividimos a cuadrado menos b cuadrado entre a más b, nos va a quedar esto como resultado. Al final lo vamos a hacer al final de este ejercicio. Entonces, repito, este es el caso 1, para el caso de los cuadrados. Entonces, es importante que usted aprenda a distinguir las características que tiene que tener un cociente para que sea un cociente notable y por ende poder hallar ese cociente de manera rápida. Entonces, para el caso 1, recuerde que arriba debo tener una diferencia de cuadrado y aquí abajo una suma de esas raíces cuadradas. Menos arriba, más abajo. El caso 2 sería a cuadrado menos b cuadrado sobre la diferencia de esas raíces. Entonces, hacemos lo mismo. Aquí vamos a continuar. Factorizamos arriba en el numerador. Esto sería a más b por a menos b entre a menos b. Entonces, acá cancelamos los factores que son iguales. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría a más b como resultado. Esto sería el resultado de dividir. Entonces, nos fuimos aquí. ¿Se cumplen las características? Sí, porque tengo lo que dije ahorita. Tengo una diferencia de dos cuadrados. Ambas cantidades tienen
raíz cuadrada exacta, pero abajo tengo la suma de esas raíces cuadradas. La de 9p cuadrado es 3p y la de 25q cuadrado es 5q. Por tanto, descomponemos en factores. Aquí voy a tener raíz, aquí tengo raíz de 9p cuadrado, esto sería 3p más 5q, y aquí lo mismo pero con el signo negativo. Pero fíjense que eso está dividido entre 3p más 5q. Aquí se van los factores que son iguales, que son esos dos, y nos queda como resultado que al dividir 9p cuadrado menos 25q cuadrado sobre entre 3p más 5q, nos queda como resultado 3p menos 5q. Ese sería el resultado. Si queremos hacer la división, para este caso lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a ver si no del espacio. Tengo 9p cuadrado menos 25q cuadrado. Y eso va dividido entre 3p más 5q. Entonces, fíjense que el polinomio divisor debe estar ordenado con relación a la misma letra y en orden descendente que el polinomio dividendo. Divido aquí 9 entre 3, esto es 3, p cuadrado entre p, esto es p, multiplico, esto me da menos 9p cuadrado, sigo multiplicando, esto me da más, vamos a ponerlo chiquitico, no lo puedo poner debajo del 25, por asunto de espacio lo voy a colocar, esto me da 15pq, se van esos dos, bajamos aquí el menos 15pq y bajamos el 25 q cuadrado. Sigo dividiendo, esto me da menos 15 entre 3 a 5, pq entre p, esto me da q, y multiplico, esto me da menos 15pq, viene con el signo cambiado. Aquí multiplico, esto me da menos, viene más, 5 por 5, 25, y q por q, q cuadrado. Se va eso y me da 0. Entonces, ¿qué me dio como cociente? Bueno, efectivamente lo que habíamos dicho, lo que nos dio acá, 3p menos 5q. Entonces, ¿y qué pasaría si los signos quedaran alternados? Si en vez de 9p al cuadrado menos 25 yo tuviese 9p cuadrado más 25 y aquí abajo tuviera 3p más 5q. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, si me interesa ya, si el caso fuera este y me interesara encontrar el cociente, entonces tendría obligatoriamente que hacer la división, porque por simple inspección no podría, porque no cumple con las condiciones que habíamos citado al inicio del ejercicio, estas condiciones que están acá arriba. Recuerden que para que sea un cociente notable deben cumplir estas condiciones. Tengo que tener arriba una diferencia de 2 cuadrados siempre, y abajo obtener la diferencia de esa raíz o la suma de esas raíces. Bien, vamos a continuar con el ejercicio 13. Esta división que hicimos aquí la hicimos para comprobar de que daba el mismo resultado. Vamos al ejercicio 13. Aquí tengo lo mismo. Fíjense que tengo, el caso que tengo es este, a cuadrado menos b cuadrado sobre a menos b. Entonces, fíjense que la raíz cuadrada de este primer término es x más y, y la raíz cuadrada de este término es z cuadrado. Por tanto, podemos descomponer en dos factores. Entonces, acá, esto es x más y menos z cuadrado, y aquí lo mismo, pero más, aquí va más, aunque no importa el orden que lo pongamos acá, pero vamos a mantener el orden. Aquí iría más x más y menos z cuadrado, y esto va dividido entre x más y menos z cuadrado.
Recuerden que todo esto es un solo factor. Entonces se van los factores que son iguales, que serían este, y nos queda como resultado x más y más z al cuadrado. Entonces, otra forma un poquito rápido de hacerlo. Fíjense que inmediatamente yo identifico que la división que tengo obedece a las características de un cociente notable. Rápidamente yo sé que el resultado va a ser el mismo denominador que tengo acá, pero cambiándole el signo a la segunda componente. Es otra forma de verlo de manera más rápida, pero para yo hacerlo así debo primero dominar bien las características de cada caso de los cocientes notables cuando los numeradores de mi polinomio divisor son cuadrados perfectos. Bien, vamos a continuar con el ejercicio 14. Fíjense que ahora aquí fíjense que en el manual el ejercicio 14 aparece a la 3 más b a la 3 entre a menos b. O sea, aquí en el manual aparece un más. Pero ¿qué pasa? Que cuando para el caso de los cubos vamos a encontrar dos casos. El primer caso es a la 3 más b a la 3 sobre a más b. Y un segundo caso que es a la 3 menos b a la 3 sobre a menos b. O sea, aquí fíjense que los signos son iguales arriba y abajo. Entonces cuando se da ese caso, entonces lo que tengo es un cociente notable y el resultado podemos escribirlo por simple inspección. Entonces, ¿qué debe pasar para que un polinomio, una división de polinomio como estas dos que tengo aquí, sean un cociente notable? Para el caso de los cubos, debo tener una suma de dos cubos perfectos, o una en el numerador, o una diferencia de dos cubos perfectos. Y en el denominador, para este caso, debo tener la suma de esas raíces cúbicas, y en este caso, debo tener la diferencia de esas raíces cúbicas. Entonces, una suma de cubos perfectos. ¿Qué significa que sean cubos perfectos? Que tengan raíces cúbicas exactas. Entonces, si eso se cumple, esto podemos descomponerlo como a más b por, dice la regla, que esto es la primera al cuadrado menos la primera cantidad por la segunda, tomando esto, más la segunda cantidad elevada al cuadrado. Sería b. Y todo esto está dividido entre a más b. Se van los factores que son iguales y que me queda como resultado todo lo que está en este paréntesis. En el caso de los cubos, que lo vamos a hacer desarrollar aquí abajo por asunto de espacio, ¿qué vamos a tener? Algo parecido. Aquí voy a tener que esto es, al descomponerle el numerador, esto sería, esto es a menos b por la primera cantidad al cuadrado más la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado. Y eso va dividido entre a menos b. Se van los factores que son iguales y ¿qué nos queda como resultado? Lo que está aquí en el paréntesis. Entonces, eso vamos a aplicar acá, que bueno, es el mismo ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, esto es a menos b. Aquí tengo una diferencia de dos cubos perfectos. La regla dice que extraemos raíz cuadrada cúbica al primero, raíz cúbica al segundo y separamos esas raíces con ese mismo signo. A continuación, tomamos esta cantidad y dice la regla la primera al cuadrado más la primera por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado. Se van los factores que son iguales y nos queda que esto es a cuadrado, nuestro cociente es a cuadrado más ab más
b cuadrado. Si hacemos la división, nos va a quedar esto en el cociente. Ahora bien, algo que es importante aclarar: si para el caso del cociente notable, en el caso de los cubos, en el caso de los cuadrados, si no se cumplen con las características que hemos citado, al hacer esta división nos va a quedar un residuo. Pero para este caso y los casos que vimos del cuadrado, como se cumplen las características y por tanto son cocientes notables, el residuo para un cociente notable siempre será igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, si los signos se alteran de forma tal que la expresión no cumpla con las condiciones, entonces vamos a tener un residuo y por ende no vamos a poder escribir por simple inspección dicho cociente. Vamos a continuar. Tenemos el ejercicio número 15. Aquí hacemos lo mismo. Aquí tengo dos cantidades que son cubos perfectos, una suma de dos cubos perfectos, y esa expresión está dividida entre las raíces cúbicas de esas cantidades. La raíz cúbica de 8v a la 3 es 2v, y la de 27w a la 6 es 3w al cuadrado. Entonces, aquí tengo 2v más 3w al cuadrado. Abrimos el paréntesis. Entonces, acá dice la regla que al descomponer esa suma de cubos, mi primer factor será la suma de las raíces cúbicas, que sería lo que tengo en el denominador, 2v más 3w al cuadrado. Y ahora vamos a construir el segundo factor. La regla dice que esto es la primera cantidad al cuadrado, que es 2v cuadrado, menos la primera cantidad por la segunda, o sea 2v por 3w, más la segunda cantidad elevada al cuadrado, 3w al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Vamos a quitar los paréntesis y tendremos que esto es 2v más 3w. Aquí me va a dar 4v cuadrado menos 6vw más 9w a la 4. Y todo esto acá entre 2v más 3w cuadrado. Cancelamos los factores que son iguales y nos queda como resultado que el cociente de efectuar esta división será 4v cuadrado menos 6vw cuadrado más 9w a la 4. Este sería el cociente de nuestra división. Bien, como habíamos dicho al inicio, vamos a llenar las preguntas que aparecen en la parte final de la página 39, pero ya estas preguntas corresponden al ejercicio 2.8. Dice la primera pregunta, dice el mandato: en los ejercicios del 1 al 6 completa correctamente. Dice la primera pregunta: si A y B son números reales, el número A más BI es un número complejo y se dice que está escrito en forma binómica. Esa es la respuesta. Bien, continuamos con la pregunta 2. Dice: el opuesto del número complejo A más BI será siempre el mismo número, las mismas componentes, pero con el signo de ambas componentes cambiado. Por ejemplo, si usted tiene el complejo 3, vamos a ponerlo negativo, y menos 2i, su opuesto sería el mismo número, pero cambiándole de signo a las, vamos a poner esta positiva, por ejemplo. Imagínense que este sea mi complejo y yo quiero el opuesto. El opuesto será el mismo número, pero cambiándole el signo
a las componentes, por tanto el 3 será positivo y el 2i será negativo. Ese sería su opuesto, cambiándole el signo a ambas componentes. Bien. La pregunta 3 dice: el conjugado del número complejo a más bi es, ok, miren, el complejo conjugado de un número complejo en forma binómica sería el mismo número, pero cambiándole el signo a la componente imaginaria. Entonces, imagínense que usted tiene el complejo 2 más 6i. Su conjugado sería el mismo número complejo, cambiándole el signo a la componente imaginaria. Solo la componente imaginaria. ¿De acuerdo? Pero imagínense que el número que yo tengo es 0 menos 3i. ¿Cuál sería su conjugado? Bueno, el mismo número, cambiándole el signo a la componente imaginaria. ¿De acuerdo? Pero el número que tengo es 2 más 0i. ¿Cuál sería su conjugado? El conjugado sería en ese caso el mismo número, porque si usted le cambia el signo a la componente imaginaria, va a tener siempre un número real. Bien. Recuerden entonces, el conjugado de un complejo es el mismo número, solo que le cambiamos el signo a la componente imaginaria. Dice la pregunta número 4. I igual a la raíz de menos 1 se denomina unidad imaginaria. Pregunta número 5. Si A es igual a 0 y B es diferente de 0, entonces el número A más BI se denomina un número imaginario puro. Imagínense que usted tiene el complejo 0 más 2i. Es un imaginario puro, que es lo mismo que usted escriba simplemente 2i. Al escribir 2i, lo que me están diciendo es que la parte real de ese complejo es 0. Entonces, cuando el número complejo está escrito de esta manera, se dice que es un número imaginario puro. Pregunta número 6. ¿Un número real A puede considerarse como un número complejo? Entonces, si usted tiene un número real cualquiera, el 6 es un número real. Ahora bien, si yo hago esto, sigue siendo un número real. Ahora bien, ese número real se llama real puro, que ocurre cuando la componente imaginaria es igual a 0. Bien, y con ello hemos respondido la última pregunta de la página 39, que correspondía a la pregunta número 6, y con esto hemos llegado a la parte final del video. No sin antes recordarle que se suscriban al canal para que siempre que trabajemos un video de este tipo, pues que usted sea el primero en ser notificado y por ende ser el primero en verlo. Con esto llegamos al final del video, esperando que les haya sido de su agrado. Ha sido todo por hoy, así que muchas gracias.